Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, soy Polidania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos. Sean todos bienvenidos. Momentos de tensión y miedo se registraron en el puente de Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pasado el mediodía se registró un tiroteo en la zona de frontera. Versiones preliminares indican que el intercambio de disparos habría sido del lado venezolano de la frontera entre grupos ilegales que controlan el contrabando por la zona. Hace minutos el director de Migración Colombia confirmó que una persona resultó herida. Se trata de una mujer que recibió el impacto de una bala perdida y está siendo atendida en este momento en el hospital Erasmo Meós, en la ciudad de Cúcuta, en territorio colombiano. Esto no está relacionado con la migración, es una lucha presuntamente entre los contrabandistas por el dominio, por el manejo de estas rutas, de estas trochas que claramente son utilizadas por estas redes para la entrada y salida de contrabando. Nuevamente insistimos en el llamado a que el dictador Maduro abra los puntos, estas trochas, porque efectivamente todas estas personas que tienen que pasar de Colombia a Venezuela o viceversa se están viendo afectadas por esa decisión del dictador Maduro, expuestas a las trochas, a estas redes de contrabandistas y a muchos otros peligros en estos puntos. La situación que vive Venezuela ocupó parte de la conversación telefónica que sostuvieron esta mañana los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Donald Trump se comunicó desde el despacho Oval con su homólogo Vladimir Putin. Aunque ambos líderes abordaron varios temas, el punto central de esta conversación fue la tensión que atraviesa la nación suramericana. Durante la llamada, el mandatario estadounidense le pidió a Putin permitir una transición política pacífica y el regreso de la democracia a Venezuela. La noticia se conoce luego de que Washington acusara a Moscú de apoyar al régimen de Nicolás Maduro e impedir que saliera del país en un avión hacia La Habana. Sí, tuve una buena conversación con el presidente Putin, probablemente cerca de una hora. Estuvimos hablando acerca de muchos temas y claramente Venezuela fue uno de ellos. Él dice que no quiere involucrarse en Venezuela, pero desea que pase algo positivo allí, en este país, en Venezuela. Yo también siento lo mismo. Creo que es necesaria una ayuda humanitaria porque hay gente que se está muriendo de hambre, no tienen agua, no tienen comida. Primer ministro, es uno de los países más ricos de la región, pero no tienen agua ni comida para su gente, así que queremos ayudar con ayuda humanitaria, por supuesto. Y creo que fue una conversación muy positiva la que yo tuve con el presidente Putin sobre Venezuela. A esta hora nos acompaña Leonardo Coutinho, es asociado al Centro por una Sociedad Libre y Segura, además experto en política latinoamericana. Señor Coutinho, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, buenas tardes. Es un gusto, bienvenido. ¿Qué tal esta posición, este rol del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como negociador con quien hasta ahora ha fungido como el sostén para algunos del régimen de Nicolás Maduro en medio de tanta tensión, en medio de tanto reclamo de los ciudadanos? ¿Podría Donald Trump conseguir un cambio de rumbo en la política de Rusia sobre el tema crisis Venezuela? Entonces, yo veo con mucho optimismo la acción de hoy, porque Rusia es uno de los principales aliados de Nicolás Maduro. Yo he pensado siempre que para cambiar el escenario de Venezuela, para sacar Maduro, no hay que hablar con Maduro, no hay que pelear más contra Maduro, porque Nicolás Maduro al fin del día se convirtió solamente en la cara de la dictadura y la cara del régimen. O sea, si Estados Unidos comprende y logra
cambiar el centro de gravedad de Nicolás Maduro para Rusia, yo creo que los logros serán muy más eficientes. O sea, hablar con Nicolás Maduro no es tan eficiente más. O sea, hay que hablar con Putin, que es quien soporta militarmente y quien ayuda a Venezuela a evadir de las sanciones, hacer lavado y soporte militar y tecnológico. Hoy se pasó algo muy importante. O sea, este es un cambio que puede verdaderamente ayudar a Venezuela. Pareciera incomprensible para muchos tener que ver esto, tener que escuchar esta noticia, que es el presidente Donald Trump quien está negociando un cambio político en Venezuela, porque es él quien está hablando, por ejemplo, con Rusia. Nadie entiende, pues, ese poder que tiene Rusia sobre Venezuela, sobre el régimen, y que, sobre todo, sea un presidente de otra potencia quien esté negociando la salida del régimen. Sí, eso es muy interesante porque parece que estamos hablando de fantasmas, ¿no? O sea, hablando de la Guerra Fría, que ya se terminó hace años. O sea, ¿qué pasó? Es que en los últimos 20 años, con el chavismo, Chávez se acercó mucho de los chinos, se acercó mucho de Rusia y creó las condiciones para que estas potencias llegasen a Venezuela y se estableciese allí, no solo por aspectos económicos, pero también con influencia militar, influencia en todos los sentidos del manejo de la crisis interna de la propia situación. Yo estoy convencido que hoy Nicolás Maduro es soportado, la ayuda por Nicolás Maduro viene de como un tripé, que es constituido por China, Rusia principalmente, y el otro pie de este tripé es Turquía y Irán, que dan todo el apoyo y la inteligencia para que Nicolás Maduro actúe con el régimen. No se puede olvidar del rol de Cuba y todo esto, pero hablando de potencias extrarregionales, estos países son verdaderamente aquellos que están jugando el juego. Entonces, el papel de Estados Unidos en este arreglo es importante por esto, porque es la potencia de nuestra región que puede hacer frente a estos otros miembros, estos otros países que están haciendo con que Nicolás Maduro tenga oxígeno para seguir adelante. Mira, lamentablemente, si no se pasa un cambio del rol de Rusia y China, sobre todo, los dos, en Venezuela, Nicolás Maduro va a quedar por mucho tiempo porque Nicolás Maduro no está allí por la propia fuerza, porque Nicolás Maduro, el régimen es colapsado. Entonces hay que actuar contra el enemigo real, o sea, quien soporta y que ofrece la sustentación para el régimen. Y si pasa ese cambio, como parece que ha pasado hoy, es muy interesante y puede apuntar por un futuro mejor para Venezuela. Si esta negociación no avanza, no tiene un final feliz. Usted utilizaba un término muy utilizado también en territorio venezolano, una nueva guerra fría es lo que se está viviendo precisamente por esta negociación entre Estados Unidos y Rusia. Mientras tanto, los venezolanos que padecen la crisis en territorio venezolano parecieran ser víctimas de un conflicto o de una necesidad de negociar que tampoco es de ellos. Es decir, el tema Rusia-Estados Unidos es un tema muy aparte de la crisis que vive Venezuela para muchos venezolanos. Hablo del venezolano que sale todos los días a protestar, hablo del venezolano que no consigue pollo, que no consigue carne. ¿Debería estar la oposición venezolana presente en esa negociación o al menos acompañarla más activamente en la negociación entre Estados Unidos y Rusia sobre el tema Venezuela? Yo creo que es posible, pero sería muy poco efectivo, porque la discusión va a pasar a un nivel en que para Rusia y China salir de Venezuela hay que haber concesiones que solo Estados Unidos puede ofrecer en otras zonas del mundo. Por ejemplo, yo no sé cuál es la moneda de cambio, de troca para eso, pero puede discutir la cuestión de Crimea, puede discutir a cuestiones nucleares. O sea, Estados Unidos tendrá que ofrecer cosas que la oposición venezolana no puede ofrecer. El rol hoy de la oposición venezolana es de mantener la esperanza del pueblo, porque los dos últimos hechos que recientes, que fue el tema de la ayuda humanitaria en 23 de febrero y las acciones de esta semana en Venezuela, que fracasaron, tienen un impacto muy negativo sobre el ánimo del venezolano. En mi país, por ejemplo, Brasil, registró una entrada más grande de refugiados
de que todos los días antes de la crisis, o sea, la gente empezó a huirse más rápido. El mismo está se pasando con Colombia, o sea, hay que mantener la esperanza, hay que evitar el aumento de la violencia y hay que mantener la población haciendo protestas, pero no se puede mantener la población sola, porque los venezolanos están hace muchos años en la calle, peleando, muriendo, y la verdad solos, porque la oposición va e empieza a llamar por las protestas, pero las protestas pasan, y las primeras la comunidad internacional tiene culpa porque no ha apoyado. Bien, estábamos conversando con Leonardo Coutinho, es asociado al Centro por una Sociedad Libre y Segura, además experto en política latinoamericana, sobre lo que ha sido esta llamada telefónica, esta conversación de una hora, ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre el mandatario de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ahora mismo considerado el pilar fundamental, el sostén del régimen de Nicolás Maduro. Y se ha hecho referencia, decía allí el señor Coutinho, que no se puede saber cuál es la moneda de cambio que estaría utilizando, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, para negociar con Rusia sobre Venezuela, pero que si alguna potencia, algún líder podría en este caso entregar concesiones a Rusia en nombre de Venezuela o para buscar una solución, una salida a la crisis en Venezuela, es precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Incluso le preguntaba por el rol de la oposición, si debería, en este caso la oposición venezolana, los sectores democráticos, los sectores que acompañan al gobierno interino de Juan Guaidó, acompañar esa negociación de una manera más activa. Señor Coutinho, quería preguntarle también sobre el rol que ahora mismo tiene que jugar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque el año que viene hay elecciones en los Estados Unidos, el presidente busca la reelección por el Partido Republicano. Este tema de Venezuela, una posible solución, una posible salida a la crisis en territorio venezolano, incluso la eventual salida de Nicolás Maduro del poder, ¿convendría al presidente Donald Trump en sus aspiraciones a la reelección como presidente de los Estados Unidos? Bien, definitivamente hemos perdido la comunicación con Leonardo Coutinho. Le vamos a agradecer, por supuesto, su tiempo para la tarde de NTN 24. Avanzamos con más temas. La atención internacional sigue sobre Venezuela en medio de la coyuntura. También el Grupo de Lima tuvo como eje central la crisis en Venezuela durante una reunión de emergencia que sostuvieron los países miembros en Perú. También discutieron cómo garantizar la seguridad del mandatario encargado y del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Hace minutos el canciller peruano, Néstor Popolicio, presentó las conclusiones del encuentro. Los miembros del Grupo de Lima, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, ante el inicio de la fase decisiva del proceso de recuperación democrática y cese de la usurpación, en primer lugar, reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela de manera pacífica y en respeto al orden constitucional, y lo alientan a perseverar en este esfuerzo. Segundo, condenan enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos. Deploran la designación de Gustavo González López al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quien simboliza la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por dicho régimen, que se suma a los presuntos crímenes de lesa humanidad puestos a consideración de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Son las 5:17 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día.
Es noticia la decisión del gobierno español de limitar las actividades políticas del líder político venezolano Leopoldo López. El ministro español de Asuntos Exteriores señaló que no van a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Las declaraciones se conocen luego de que López saliera a declarar a la prensa desde la residencia del embajador español en Caracas, donde permanece en calidad de huésped. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. El gobierno de España no quiere que su sede diplomática en Caracas se convierta en un centro de actividad política. Y por eso, esta mañana desde Líbano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, aseguró que se limitarán las actividades políticas de Leopoldo López. Un día después de que el opositor venezolano Leopoldo López diera declaraciones desde la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, asegurando que habrá más movimientos militares en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, quien se encuentra en visita oficial en el Líbano, afirmó que el gobierno de Pedro Sánchez limitará las actividades políticas de López, quien se encuentra en calidad de huésped en esa sede diplomática. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la embajada española. El ministro español también recordó que Leopoldo López no puede solicitar asilo en España y que no será entregado a la justicia venezolana. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir. Porque, de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo cuando se está en territorio español. Ya sobre eso ya hemos dicho lo que teníamos que decir, no se va a entregar a Leopoldo López. Este es el informe para la tarde, sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Noticia: un nuevo crimen contra la prensa en México. El periodista Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria 98.7 FM, El Cafetal, fue asesinado en el municipio de San Agustín, Lojicha, en el estado de Oaxaca. La Fiscalía Estatal informó que Enríquez se fue emboscado mientras viajaba en su automóvil, recibió múltiples impactos de bala y falleció de forma inmediata. Las autoridades adelantan la investigación para establecer el móvil del ataque contra este comunicador. Este es el 10º periodista asesinado durante los 5 meses de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. A Colombia, donde el Senado no alcanzó la mayoría para negar o aprobar las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. La decisión final pasó ahora a manos de la Corte Constitucional. El expediente de las objeciones se enviará a la Corte Constitucional. Tanto el gobierno como la oposición se declararon vencedores tras la decisión de la mesa directiva del Senado de enviar a la Corte Constitucional lo tramitado por el Congreso en relación con las objeciones presidenciales. Se salvó la extradición, definitivamente se le ha cerrado la puerta a los narcotraficantes en la JEP. Nosotros estamos felices, contentos, un resultado en el cual han quedado sepultadas las objeciones presidenciales. Ante la imposibilidad de lograr una mayoría por el sí o por el no, se planteó un acuerdo para desempantanar el trámite de las objeciones. ¿Cuál es el acuerdo? No sigamos empantanando y polarizando este país con el sí y el no, como si fuera una guerra vigente, cuando tenemos ya desarmados a 17.000 hombres de las FARC. Ahora la Corte Constitucional debe evaluar el trámite realizado por el Senado y por la Cámara para luego definir si a su juicio las objeciones fueron admitidas o rechazadas. Para ahondar en este tema nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, como siempre, un gusto. Bienvenido, buena tarde. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido, Jairo. Que no se haya logrado una mayoría calificada para aprobar o hundir, en este caso, las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a esta ley estatutaria de la JEP, ¿en qué se traduce, Jairo? Eso tiene dos significados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la primera votación que se adelantó en el Senado de la República relacionado con el tema de la aprobación o no de las objeciones, quienes rechazaban las objeciones, es decir, un movimiento que estaba de acuerdo con
con lo contenido en la ley estatutaria sobre la JEP, sí alcanzaron las mayorías. El voto calificado era de 47 senadores. Esa votación se alcanzó. Ahí se presentó una disputa jurídica muy fuerte y no se pudo salvar, por lo menos en el Congreso de la República, esa votación. Pero la situación ahora es diferente y aquí viene la segunda lectura. Que no se haya aprobado tampoco el rechazo de esas objeciones y de manera particular, en este caso, la aprobación nos deja en un limbo jurídico que solamente la Corte Constitucional puede salvar. Lo que ocurra en la Corte en los próximos días es determinante, porque en el debate interno que se adelante en la Corte Constitucional vamos a determinar si tienen vida las objeciones o no. Yo anticipo que la Corte Constitucional va a decretar que las 6 objeciones presidenciales que presentó la Casa de Nariño se van a caer y el proyecto de ley tal cual como fue aprobado en la Corte Constitucional es el que va a regir en los próximos días en Colombia. Jairo, hay quienes desde el Senado, pues en medio del acalorado debate, argumentaban que para este trámite legislativo solo se requería una mayoría simple. Y te pregunto a ti, ¿era necesario la mayoría calificada? ¿Qué dice la norma? La norma sí habla de una mayoría calificada. Hay que tener en cuenta que las leyes estatutarias para ser aprobadas no solamente demandaban en términos generales unas mayores discusiones en el Congreso de la República. En este caso hay que tener en cuenta que esa norma se mantuvo, pero también no podemos olvidar que en el momento en que se adelantó esa votación, el Congreso de la República creó un mecanismo que le daba mayor agilidad a los debates. Por eso se pudo adelantar este procedimiento en la legislatura anterior de una manera mucho más rápida, pero la votación calificada no fue alterada. Se respetó en la reforma constitucional y en el tiempo en el cual estuvo vigente lo que se conoce en Colombia como el fast track, se cumplió a cabalidad. Ahora, ¿por qué se caen? ¿Por qué se caen las objeciones del presidente Duque a la ley de la JEP? El tema es muy sencillo. Estas objeciones se caen por 2 motivos. El primero de ellos porque el gobierno de Duque no tiene las mayorías calificadas necesarias para sacar adelante esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que si bien goza de una coalición, los partidos que integran esa coalición no estaban de acuerdo. Hablo de manera especial del Partido de la U, del Partido Liberal y de Cambio Radical, 3 organizaciones que apostaron en su momento por sacar adelante el acuerdo de paz y todo el articulado relacionado con ello. Y en segundo lugar, porque el gobierno en cierta medida optó por una estrategia bastante criticable y consistió en desgastar las discusiones en el Congreso y tratar de negociar a cada uno de los senadores de la República. Algunas fuentes afirman que ofreciéndoles contratos y otras mostrándole la vitalidad y la legalidad de las objeciones. En el caso en concreto, ninguna de las 2 estrategias funcionó y está muy claro que existe una mayoría calificada en el Congreso de la República de sacar adelante el proyecto de ley estatutaria tal cual como salió de la Corte Constitucional. Jairo, ¿tú salvarías alguna de las objeciones que hizo el presidente Duque a esta ley? Yo tengo mucha inquietud con una que creo que tiene un asidero no solamente político y legal, y está relacionada con la necesidad de sacar el tema del juzgamiento a los combatientes que están involucrados en temas relacionados con violencia sexual. Ese es un tema muy sensible, es un tema que muchas veces hasta en la discusión política genera ciertos roces, sentimientos y algún grado de preocupación. Ese tema quizás para muchos analistas o actores políticos era necesario sacarlo de la JEP y que fuera estudiado única y exclusivamente por la justicia ordinaria. Pero en términos generales yo no comparto las objeciones realmente no son de conveniencia, son objeciones eminentemente jurídicas y la competencia para objeciones jurídicas no está en cabeza del presidente de la República y mucho menos en el debate del Congreso de la República. Por eso yo creo que tal cual como salió con base en la sentencia de la Corte Constitucional, este proyecto de ley estatutaria se debe mantener. Jairo, ¿tienen asidero político jurídico quienes se oponen a estas modificaciones que propuso el presidente Iván Duque? Es decir, ¿no se trata todo esto de un efecto antiuribismo? No lo creo. Hay que tener en cuenta que todo lo que estuvo relacionado con el proceso de paz fue una situación crítica, dividió al país. No podemos olvidar que a finales del año 2016
cuando se convoca un plebiscito para definir sí o no sacar adelante este proceso, él no triunfó. Luego vino una situación muy crítica y a raíz de esa situación en donde el presidente de la República ya no opta por un segundo plebiscito, sino que lleva de manera inmediata el proceso de paz para que sea aprobado en el Congreso de la República, se generó un trauma de legitimidad, trauma que todavía sigue y en cierta medida es el reflejo de las votaciones que estamos analizando en el Congreso de la República, pero creo que existen razones jurídicas y políticas no solamente para mantener el proyecto de ley estatutaria tal cual como salió de la Corte Constitucional, sino de manera particular seguir adelante con la implementación del proceso de paz o lo que se conoce realmente como el acuerdo del Teatro Colón. Colombia, en cierta medida, durante los próximos años, me atrevería yo a anticipar, no menos de 10 años, va a tener un debate muy fuerte sobre la legitimidad del acuerdo y de manera especial sobre las formas en las cuales se debe implementar los asuntos relacionados con el acuerdo. Creo que eso hace parte de la democracia, creo que sin lugar a dudas tener un debate político, por difícil que sea, es beneficioso para los intereses institucionales de la democracia colombiana y creo que estamos embarcados desde todo punto de vista en lo que es un Estado social de derecho en donde los debates políticos se resuelven de manera acalorada pero respetuosa en las instancias que corresponden, en este caso en el Congreso de la República. Vamos a agradecer a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, por estos minutos. Jairo, muchísimas gracias. Feliz fin de semana para ti. Para mí es un placer. Feliz tarde. Hasta pronto. Vamos de vuelta con más de la tarde. Si es necesaria una intervención militar en Venezuela, Estados Unidos tendrá que hacerlo, es lo que dicen congresistas estadounidenses reunidos hoy con el exilio venezolano en Miami. Los legisladores también hablaron sobre el desembolso de fondos para el gobierno interino de Juan Guaidó. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, una muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, los legisladores republicanos hicieron un balance sobre la grave crisis humanitaria que vive actualmente Venezuela. El senador Marco Rubio aseguró que una opción militar es todavía probable y sigue siendo considerada por parte de los Estados Unidos en este país. También nos explicó cómo pudieran ser distribuidos los fondos de propiedades y demás dineros que han sido incautados a personas cercanas al régimen de Maduro y cómo pudieran ser distribuidos al gobierno interino de Juan Guaidó. Una de las cosas que yo he propuesto es crear un fondo en la cual se puede depositar ese dinero para poder devolvérselo al pueblo venezolano y que no caiga en manos de compañías y creditores, etc. Trabajamos muy acerca con el embajador Vecchio y para crear un mecanismo, pero eso sabemos, los fondos están congelados, lo que hace falta ahora es entregárselo a un mecanismo que le llegue al pueblo y no que sea marco de una acción de litigio en cual una compañía se la pueda llevar por dinero que se le debe. Esa opción siempre existe para proteger la seguridad nacional. Por su parte, el senador Rick Scott aseguró que Venezuela se está convirtiendo en la Siria de este hemisferio. Dijo además que tanto el ejército de Estados Unidos como otros ejércitos deben presentarse para brindar ayuda humanitaria en Venezuela. Yo creo en las fuerzas militares de Estados Unidos, así como en el resto de fuerzas militares de todo el mundo, para que se levanten y demuestren que pueden llevar ayuda militar a Venezuela, porque esto es un genocidio. Lo más importante en todo esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, porque hay mucha gente que no entiende lo que está pasando aquí. La gente se está muriendo todos los días porque Nicolás Maduro y quienes lo apoyan están matando a estas personas. Esto es repudiable. El senador Marco Rubio aseguró que Nicolás Maduro está perdiendo. Dijo además que 4 de sus más cercanos colaboradores conspiran en su contra. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Una muy buena tarde para ti. Y este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la comunidad internacional centra su atención en la censura y los ataques contra periodistas a nivel global. Hay rechazo al encarcelamiento de reporteros en Honduras y las amenazas a periodistas en México. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York, tiene el informe. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado por la Organización de Naciones Unidas desde hace 26 años, sirve como una ocasión para que las principales organizaciones que alrededor del mundo monitorean el trabajo de los medios de comunicación recuerden el impacto que tiene en distintas sociedades el ejercer el periodismo. En esta fecha, por ejemplo, el Comité Internacional para la Protección de Periodistas recuerda que en el año 2018 54 periodistas fueron asesinados alrededor del mundo por ejercer su labor y en el transcurso de 2019 5 periodistas han perdido la vida por cuenta de su trabajo informativo, 2 de ellos en América Latina, en Honduras y en México. A la luz del estado de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, aquí en la sede general del organismo internacional se adelantó un panel en donde expertos procedentes de todo el planeta evaluaron cuál es la condición de la libertad de prensa a nivel mundial. Y allí se inscriben las declaraciones que ustedes van a escuchar a continuación sobre uno de los protagonistas de este panel. Bueno, la situación de la libertad de prensa ha empeorado en los últimos 2 o 3 años considerablemente. Hay más periodistas que han sido arrestados por hacer su trabajo, por la cobertura de temas importantes, pero también hay una situación que es bastante preocupante. Hay muchos políticos y presentadores que se les impide hacer su trabajo. En el caso particular del continente americano, las organizaciones que defienden la libertad de prensa a nivel internacional expresan su preocupación por la situación en países como Venezuela, México, Honduras y Nicaragua. En el caso particular de Venezuela, estas entidades monitorean las restricciones intermitentes al acceso de Internet. En el caso de México, por ejemplo, ha generado controversia las amenazas a el editor en jefe del diario Reforma, que criticó recientemente al presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Recibió amenazas de muerte justo por esa labor informativa, pero también preocupa, por ejemplo, situaciones como las que tienen lugar en Centroamérica. Y aquí, en el foro que tuvo lugar en Naciones Unidas, nos encontramos con una experta de la sociedad civil que nos habla sobre la situación en Nicaragua. Los periodistas ahorita conducen hablan en YouTube porque no pueden hablar en los canales. Los canales desde el principio de abril los cerraron. Los canales que no son oficialistas, completamente cerrados. Los reporteros independientes ya no existen en Nicaragua. Ahorita se encuentra Miguel Mora, que era el director de 100% Noticias, en la cárcel. Ya lleva más de 137 días en la cárcel, igual que Lucía Pineda, la única reportera mujer en el continente americano que está presa y una presa de conciencia porque decidió reportar la verdad. A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que ninguna democracia o sociedad está completa sin un acceso a información que sea libre, transparente y confiable. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Saludamos en esta parte del programa a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí lo ve en pantalla. Señor Trotti, bienvenido. Una muy buena tarde. Muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes. No es un día para celebrar, es lo que ha dicho hoy la presidenta de la CIP. Y le pregunto a usted, ¿a qué se refiere María Elvira Domínguez? Bueno, realmente es que es un día muy especial. Más que celebrar, creo que tenemos que conmemorar y redoblar nuestros esfuerzos por defender la libertad de prensa. Pero lo que dijo la presidenta de la CIP tiene que ver muy especialmente en este momento. Hay todavía tres periodistas, 2 de ellos en Nicaragua, como Miguel Mora y Lucía Pineda, que están en la cárcel, y otro periodista en Venezuela. Entonces no podemos tratar de celebrar un día cuando tenemos a 3 compañeros o colegas en las cárceles, y muy especialmente cuando están sin debido proceso. Y donde hay gobiernos, como lo que estamos viendo en Venezuela, también en Nicaragua, en Cuba, donde no solamente la libertad de expresión es continuamente cercenada, es parte de lo que en Venezuela, por ejemplo, establece la ley contra el odio, o en Bolivia la ley de discriminación, por lo cual el gobierno se reserva el derecho de censurar no solamente a los medios, también en las redes sociales y a los ciudadanos. Y más aún, como sucede también en Cuba y pasa en Nicaragua, la protesta está criminalizada, es decir, que los ciudadanos no pueden estar en la calle manifestándose o expresando sus ideas. Entonces,
Estamos ante un problema gravísimo y a esto, claro, tenemos que sumarle que ayer mataron a otro periodista en Oaxaca, México, y eso eleva la cifra de 27 periodistas en América que han sido asesinados desde el 3 de mayo del 2018 a hoy. Así que estamos en un grave problema. Señor Trotti, ¿por qué los periodistas terminan siendo blancos del poder? Hablo de gobiernos y en el caso de México, por ejemplo, del crimen organizado. Bueno, yo creo que hay gente que le molesta, tanto en los estamentos legales como en los ilegales, que les molesta que los periodistas investiguen, denuncien corrupción y eleven los problemas a la agenda política o a la agenda internacional, a la agenda pública, que estos temas se ventilen en las redes sociales, los ciudadanos los tomen y empiecen a señalar a los corruptos. Así que creo que es simplemente el asesinato de periodistas o la censura, lo único que busca es silenciar a la prensa. En realidad, más que silenciar a la prensa, lo que están tratando de hacer es escudar sus propias posiciones de privilegio y no dar información al público. Ya usted me nombró algunos países, Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Algún otro caso que preocupe a la CIP? No, yo diría que hay muchísimos o varios países más que nos preocupan, pero de distintos niveles, ¿no? Nada, en absolutamente nada se puede comparar al caso en este momento de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que desde hace años es donde se viene hostigando, estigmatizando a los periodistas, persiguiéndolos, acusándolos, acosándolos, pero también donde se vienen confiscando medios, expropiando medios, cerrando medios, clausurando medios, y donde los equipos de esos medios, como ha sucedido hace poquito en Venezuela, en estos días de protestas públicas, cuando cerraron Radio Caracas, el gobierno o las milicias toman los equipos y los terminan utilizando en otros medios gubernamentales para hacer propaganda. Así que estamos realmente en una situación bastante grave en estos países. Claro que sí, el tema de Brasil, México, Honduras, República Dominicana, donde han asesinado periodistas hasta hace poco, también son problemas graves, no solamente porque han sido asesinados por cuestiones del crimen organizado, sino también por la connivencia que en muchos de estos países suele haber entre funcionarios públicos y crimen organizado. Así que eso doblemente hace más grave a un crimen contra periodistas. La persecución, la violencia contra la prensa, contra periodistas, ¿es más un caso de América o se ha globalizado? No, yo creo que es parte de una globalización. Si uno mira lo que está pasando en Rusia, lo que pasa en Filipinas, lo que ha pasado en muchas partes de Asia o África, que está mucho más silenciado, el periodismo en todos lados es perseguido. Yo creo que es el problema entre la mentira y la verdad lo que reina en el mundo, y siempre en la situación de maldad en contra de la verdad, porque hay gente sin escrúpulos, corruptos, delincuentes comunes y delincuentes transnacionales del crimen organizado que quieren que la prensa o quieren que la información no fluya de ninguna forma. Entonces los periodistas están siendo hostigados en todos lados. El último caso más grave que tuvo repercusión en la opinión pública fue el caso del columnista Khashoggi, que fue asesinado por Arabia Saudita en el consulado de ese país en Turquía. Pero eso simplemente fue el caso más relevante, pero ahí yo diría muchos casos en forma mensual que suceden en todo el mundo. Quiero retornar a América. ¿Hay algún país que haya mostrado avances en pro del respeto a la libertad de prensa? Sí, sin duda somos optimistas en ese sentido, porque hay varios países también que han resurgido de épocas que parecían o que eran demasiado oscuras. Creo que en este sentido hay que rescatar el tema de Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno ha cambiado toda la estrategia de comunicación que seguía el presidente anterior, Rafael Correa, que había hecho de la información o había hecho de la censura oficial una marca registrada de su propio gobierno.
el hecho de que Lenín Moreno haya, por un lado, acabado con el tema del linchamiento mediático que perseguía la ley de comunicación, el hecho de que haya reformado la ley de comunicación y el hecho que se totalmente haya quedado desquiciado todos los elementos de censura oficial que el gobierno mantenía a través de la Supercom, aquel órgano censor que tenía el gobierno de Rafael Correa, nos anima a pensar que hoy en Ecuador se respira mucho mayor libertad de prensa de la que había hasta hace poco. Así que ese creo que es el caso más importante que tenemos, y obviamente también en Argentina, pese a todos los problemas que ha habido, todos los problemas económicos que están dañando siempre las estructuras de poder, obviamente hay un gobierno en este momento que es mucho más respetuoso de la libertad de expresión de lo que era el gobierno kirchnerista que por 12 años ocupó la Casa Rosada. Señor Trotti, permítame una consulta más. El periodista, el medio de comunicación, la prensa en general siempre ha sido aliada del ciudadano, pero ante tanta censura, tanta represión que pareciera ser además una política sistemática de algunos gobiernos, ¿la gente ha cedido? Bueno, tenemos varios casos patéticos que no tienen nada que ver solamente con los medios y los ciudadanos, pero también con los gobiernos. Es decir, hubo muchos gobiernos que han estado estigmatizando la prensa, persiguiéndola, insultándola, confiscándola, creando censuras, que lo hacen ahora como lo hicieron 60 años atrás. Y eso me refiero a Cuba. Y nadie de la comunidad internacional ha resaltado todos esos problemas, o es como que Cuba nos ha fatigado de información, y cuando censuran a un periodista, incluso nosotros los periodistas lo vemos como una cuestión normal. Es decir, la censura después de mucho tiempo termina siendo asumida por los ciudadanos como algo normal. Lo mismo podríamos decir de Venezuela. Recién hace 2 años la comunidad internacional empezó a reaccionar en contra del gobierno de facto de Maduro, o anterior del presidente Hugo Chávez. Es decir, cuesta tiempo, y lamentablemente, como sucede muchas veces, la continua censura y los casos de censura pueden hacer que la gente se empiece a acostumbrar y no se da cuenta de que de que toda la población empieza a sentirse mal por falta de información. El problema de estos gobiernos que siguen durante tanto tiempo y son apoyados por algunas otras instituciones extranjeras es que terminan siempre, ¿cómo puedo decir? La gente se empieza a acostumbrar, se empieza a institucionalizar la censura, y ahí es donde caemos. Y por eso lo importante de días como hoy, de organizaciones como la nuestra u otras organizaciones que hay también como la AMI o la FLIP en Colombia, que continuamente están resaltando el problema de la censura y los problemas de libertad de prensa. Pero sabemos que si nosotros como organizaciones no hacemos nuestro trabajo responsable de estar denunciando, es difícil que la gente se pueda dar cuenta de los problemas de vivir en medio de la censura. Se pierde sin duda la libertad. Queremos agradecer a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, por estos minutos para NTN 24. Como siempre, fue un gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo y gracias por tenerme con ustedes. Va de vuelta. Hasta la próxima. Y antes del corte, cifra récord en materia de desempleo en Estados Unidos. El índice de desocupación en la Unión Americana cayó del 13.8% al 13.6% en abril, tras la creación de 263.000 nuevos puestos de trabajo. El número representa la menor cifra en 49 años. De esa forma, la economía estadounidense continúa en un nivel cercano al pleno empleo, por encima de las expectativas de los analistas, que habían anticipado unos 217.000 nuevos empleos. El presidente interino de Venezuela prometió que llevará a la justicia a los responsables de la muerte de 5 personas durante la represión a las manifestaciones antimaduristas de esta semana. El mandatario interino convocó una movilización pacífica para este sábado dentro de la llamada Operación Libertad. Saludamos a esta hora en Caracas a Luis Laya, nuestro periodista. Luis, buena tarde.
Hola, buenas tardes. Ciertamente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha dirigido al país luego de todos los hechos que han acontecido en los últimos días. Ha hecho un llamado a las familias a que habrá justicia ante las muertes. Ha lamentado estas situaciones y también ha señalado que los militares deben proteger al pueblo de grupos armados. Lamento profundamente y mi sentido pésame a los familiares de 4 venezolanos que buscando libertad, que buscando sus sueños, que buscando solucionar, perdieron la vida. Ya son 271 asesinados, y escúchese bien la cifra, 271 sueños, hijos, sobrinos, madres, padres asesinados. Como un genocidio silencioso, calificó Juan Guaidó la utilización de grupos paramilitares armados en contra de manifestantes pacíficos. Lamentó la muerte de 5 jóvenes en apenas 48 horas de protesta. Va a haber justicia para esos niños y niñas que han sido asesinados por buscar sus sueños y los de todos los venezolanos. Aseguró además que la acción del pasado 30 de abril fue un éxito ciudadano porque puso del lado del pueblo a los militares de la Fuerza Armada y demostró que el régimen no tiene control ni siquiera de los altos cargos. Bueno, el régimen señaló nada más y nada menos que un general de división en esto. Ellos mismos lo hicieron, después lo recogieron, después no hablaron más de eso porque se dan cuenta de la torpeza de reconocer que el director de SEBIN era el que estaba detrás de eso. Vean, señores de las Fuerzas Armadas, el respaldo ciudadano, cívico que recibieron en horas, contundente, cívico, determinado. Contrástenlo con la soledad, los nervios, el miedo, la desaparición de los que estaban encerrados supuestamente en Miraflores. ¿Quién sabe dónde estaban? Desde la Asamblea Nacional denunciaron que tras este hecho ha arreciado la persecución política. El régimen acusa a Edgar Zambrano por el alzamiento militar. Hoy ese ataque intenta disolver la Asamblea. Creo que hoy lo que busca el gobierno es allanar el camino para seguir tratando de desconocer la Asamblea Nacional. No se preguntaría, ¿por qué solamente Edgar? Yo estuve ahí, sin duda, ustedes lo vieron. Todo el mundo lo vio. Yo estuve ahí. Lamentablemente para Venezuela la persecución no es nueva, pero tengan por seguro que es parte de lo que nos tocó sufrir como sociedad. A pesar de las 18 órdenes de captura que han sido libradas, y esto confirmado por el fiscal general designado por la constituyente en un contacto con Telesur la noche de este jueves, el presidente interino de Venezuela ha indicado que continuarán en la calle, que continuarán trabajando. Por eso ha convocado para este próximo sábado movilizaciones a los cuarteles militares. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Hasta pronto, Luis. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos informó este viernes que al menos 5 manifestantes murieron y 239 resultaron heridos en el curso de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Según los datos aportados, los fallecidos durante la represión a las manifestaciones organizadas en los días 30 de abril y 1 de mayo recibieron disparos de grupos a favor del régimen. Hablan las víctimas de la represión del régimen venezolano. Uno de los jóvenes que fue arrollado por una tanqueta militar el pasado martes relató los momentos de pánico que vivió cuando exigía la salida de Nicolás Maduro del poder. Pese a sus heridas, Luis Alejandro se comprometió a no abandonar el movimiento de protesta contra el régimen. Otro de los heridos relató que militares leales al madurismo siguieron disparándole perdigones pese a que yacía herido en el suelo. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Eran cientos los jóvenes que se agrupaban en la autopista Francisco Fajardo en apoyo a la Operación Libertad y al presidente interino Juan Guaidó. Aunque son al menos 239 los heridos que deja el exceso de la fuerza en la Guardia Bolivariana, Luis Alejandro se convirtió en el símbolo de la represión contra el pueblo venezolano. Vemos a las tanquetas que vienen a toda velocidad. Empezamos a correr porque la autopista estaba libre. Y en ese momento yo volteo un momento para ver hacia dónde van las tanquetas y me doy cuenta que una de ellas venía directamente hacia mí. La escena de la tanqueta de la Guardia arrollando a los manifestantes se replicó en redes sociales. Y para muchos resultó sorprendente que Luis Alejandro logró ponerse en pie casi de inmediato. En esos momentos en los que estaba pasando por encima, yo lo que recuerdo es como mucha oscuridad, como no vi nada, estaba todo oscuro. Y el único pensamiento que tuve fue, sigo vivo. Eso fue lo que pensé, porque como
me mantuve consciente, el golpe no me noqueó, no me aturdió y eso fue lo que pensé únicamente. Después me levanté y vino de inmediato la gente a auxiliarme. Sufrió raspones, quemaduras de primer grado, una herida en la cabeza y una fisura en el tobillo derecho. Golpes que dice valen la pena si de conseguir la libertad en Venezuela se trata. Sin miedo, con la misma convicción, con la misma fe de que si salimos todos juntos, en algún momento Maduro no va a soportar la presión y va a renunciar. Hay que seguir, pues, como creo que en parte por eso no sentí tristeza después del arrollamiento que me hicieron, pues no me sentí en ningún momento mal. Sí me sorprendió, digamos, haber estado herido y que haya pasado un blindado por encima, pero en ningún momento decayó mi voluntad, pues. La sevicia de los uniformados leales al régimen madurista la padecieron cientos de civiles. Tornan Julio llegó a uno de los hospitales de Caracas luego de que 3 militares lo acorralaran y sin piedad descargaran decenas de perdigones en su cuerpo. Me sujetaron 3 guardias y me dispararon a quemarropa de perdigones, el cual uno se me alojó en la parte anterior de la yugular. Gracias a Dios no detonó. De la misma fuerza, la adrenalina, seguí corriendo. Y me detonaron varios en la espalda y en el brazo y uno en la pierna. El fotógrafo Johaiker Quevedo también sufrió por varios minutos la crueldad de unas fuerzas armadas que no defienden al pueblo. Que fueron 62 perdigonazos en todo el cuerpo, más que todo en la espalda y en el brazo y antebrazo. Pero los de aquí fueron tan cerca porque yo estaba en el piso y ellos, cuando estoy en el piso es que empiezan a dispararme. O sea, no fue que me dispararon de lejos, que yo iba corriendo y me disparan, no. Fue ya tirándome en el piso, cayéndome a patadas, disparándome. Los golpes dejaron su brazo partido en 2. Tomará al menos 2 meses su recuperación. Como ellos, son miles de ciudadanos que esperan que su presencia en las calles tenga como resultado la salida de Nicolás Maduro. Sueñan con un país en democracia y sin escasez. Porque somos libertadores y queremos que Venezuela sea una patria libre. Nos acompaña a esta hora Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Señora Jiménez, ya la ve en pantalla. Bienvenida, una muy buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde. Lo primero, ¿cómo lograron confirmar que estas muertes registradas en los últimos días en medio de manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro corresponden a acciones fuera de la ley por parte de la fuerza pública venezolana? Así lo advirtió Amnistía Internacional. Bueno, en primer lugar, una manifestación o protestas ciudadanas no deberían terminar con un saldo de muertes. Entonces ya por allí claramente el primer indicio es que hubo uso excesivo de la fuerza, en este caso uso letal de la fuerza, en donde lamentablemente resultaron fallecidas varias personas. En segundo lugar, bueno, obviamente siempre hay información, afortunadamente hay información gráfica que luego puede ser analizada para ver quiénes pueden haber sido los posibles responsables de estas muertes. Y en tercer lugar, y esto hay que decir es muy lamentable, es algo que reiteradamente ocurre en Venezuela. Cuando las y los venezolanos salen pacíficamente a las calles para manifestar su desacuerdo con la situación actual y pedir un fin a esta crisis tan profunda de derechos humanos que vive el país, vemos una respuesta represiva y violenta por parte de fuerzas de seguridad al mando de Nicolás Maduro, pero también por grupos de civiles armados, los llamados colectivos en Venezuela, que últimamente han tenido un rol muy preponderante en tareas de represión. Entonces, desgraciadamente es un patrón que se repite y pudimos ver que en estos 2 últimos días, tanto el 30 de abril como el 1 de mayo, cualquier manifestación que se realizó fue pues reprimida con violencia. Hablemos también, señora Jiménez, de los heridos. Según Amnistía Internacional, serían más de 200 personas. Le pregunto, ¿estas personas, estos heridos, pudieron en su momento acceder a atención médica oportuna? Bueno, hay que empezar diciendo que en Venezuela la atención médica oportuna es casi un lujo, ¿no? Desde hace ya muchos años, por lo menos desde el 2016-2017, se reportan índices de escasez de medicamentos del 85%, falencias en todo lo que es la estructura hospitalaria, etcétera.
y por eso siempre preocupa muchísimo cuando en una manifestación hay personas heridas de gravedad, porque la probabilidad de una atención médica eficiente y oportuna es muy escasa en un país con una crisis de salud como la que vive Venezuela. Algunas heridas fueron heridas justamente por perdigones, porque lamentablemente se hace uso de este tipo de armas en el país para reprimir manifestaciones. Otras fueron por temas de uso de gas lacrimógeno, pero algunas de las personas que resultaron heridas por bala murieron en el quirófano, ¿no? Entonces, es claro que aparte de que el uso de la fuerza, obviamente de manera desproporcionada y no razonable, está prohibido bajo los estándares de derechos humanos, también es cierto que el sistema de salud en el estado actual en el que se encuentra Venezuela no permite que muchas de las personas que son heridas en manifestaciones luego puedan tener una recuperación exitosa. Entonces es un cuadro de violación de derechos humanos desde diferentes aristas, no solo porque los agentes de seguridad hieren personas, sino porque luego lamentablemente el sistema de salud no está preparado para atenderles. ¿Y cuál es la condición de los detenidos? ¿Qué información manejan ustedes? Se habla de al menos 205 manifestantes detenidos desde el pasado 30 de abril hasta el día de hoy. En Venezuela también, nuevamente, es un tema de patrón de violación de derechos humanos que venimos documentando ya desde hace varios años. Las detenciones arbitrarias son comunes y son bastante comunes en contextos de protesta. Las detenciones arbitrarias casi siempre tienen el mismo objetivo y es enviar un mensaje a las demás personas que participan de la protesta de que en una próxima protesta es mejor no salir a la calle porque uno puede terminar siendo privado de su libertad. En protestas anteriores hemos visto que hay detención, por ejemplo, de adolescentes, de niños y adolescentes, y esto es un patrón muy preocupante que al parecer ahora ocurre con frecuencia, ¿no? Una situación terriblemente grave porque eso viola claramente el interés superior del niño, el privarle de su libertad porque el niño está ejerciendo un derecho en la calle, ejerciendo su libertad de expresión, ¿no? Sabemos que todavía hay personas detenidas, no sé cuál es el estado actual de cada uno de los más de 200 detenidos, pero insisto, se repite una práctica que ya hemos visto en otras situaciones. Muchas veces las personas son detenidas sin ser llevadas a tribunales, rompiéndose así las propias leyes nacionales y la propia Constitución de Venezuela, y esperamos que los operadores de justicia puedan actuar de acuerdo a los estándares establecidos. Ninguna persona debe ser detenida si está ejerciendo un derecho pacífico como es el de la libertad de expresión. En esta última alarma que emite Amnistía Internacional, la organización ratifica que se viene documentando graves violaciones a los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se hace referencia a ejecuciones extrajudiciales, uso ilegítimo de la fuerza letal y detenciones arbitrarias masivas, esto a partir de enero del 2019. ¿Cuál es el fin último? ¿Llevar a Nicolás Maduro y a su régimen ante la Corte Penal Internacional? No cabe duda de que en Venezuela se cometen crímenes bajo el derecho internacional, y muchos de estos crímenes que nosotros hemos podido documentar, y como bien lo mencionaba, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras, son crímenes que no prescriben. Es decir, es un crimen que puede ser juzgado en este momento y que puede ser juzgado en el futuro, aun cuando hayan pasado años de la comisión del mismo. Creo que preocupa muchísimo el nivel de impunidad con el cual ocurren esos crímenes, justamente porque en Venezuela hay un sistema de justicia básicamente cooptado, ¿no? desde el Poder Ejecutivo. Y cuando el sistema de justicia de un país falla a nivel interno, entonces hay que ciertamente aprovechar los mecanismos de justicia internacional existentes para empujar que llegue la justicia a las víctimas que no está llegando dentro de un país. Y yo creo que para esto hay muchísimas organizaciones en Venezuela documentando lo que está sucediendo, lo estamos documentando también las organizaciones internacionales, lo están documentando los periodistas de una manera muy valiente. Y bueno, hoy justamente 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y vemos un país en donde los periodistas no tienen desgraciadamente nada que celebrar, justamente porque en lo que va del 19 al menos 60 detenciones de trabajadores de la prensa, periodistas heridos, hostigados, como justamente lo vimos en estos últimos días. Así que sí, la documentación sirve justamente para eso, para asegurarnos que si bien la justicia no llega con la inmediatez que deseamos, al final llegue para las víctimas. Finalmente, ¿cuál es su apreciación
sobre el comportamiento de las instancias internacionales de control de abusos a los derechos humanos frente al caso, por supuesto, de Venezuela. No creo que hay organizaciones como, por ejemplo, o organizaciones o sistemas como el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que por muchos años han mostrado su apego su apego y su solidaridad con las víctimas de Venezuela y de toda la región, así como hay organizaciones ya más universales, por ejemplo, como la Corte Penal Internacional, que están monitoreando la situación de lo que ocurre en Venezuela y que con mucha seriedad vienen documentando lo que sucede. Obviamente, como le decía, uno de los grandes problemas del acceso a la justicia es que no siempre es tan inmediato como lo queremos ver, y los mecanismos de implementación de las sentencias, de las resoluciones, de las recomendaciones, dependen de factores que a veces son externos de estos organismos, pero siguen siendo un mecanismo muy importante, aquellos que son muy legítimos, siguen siendo una avenida para que las víctimas puedan acceder a la justicia que Venezuela en este momento, que el gobierno de Nicolás Maduro en este momento les niega y les niega de manera reiterada, y nosotros seguiremos apostando a que esos mecanismos de justicia internacional que existen y que están viendo hoy en día la situación en Venezuela mantengan una posición objetiva, pero sobre todo cercana a las víctimas para que la justicia llegue en el momento indicado. Es Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Hasta la próxima. Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre lo que está ocurriendo con los periodistas en Venezuela. 13 reporteros han sido agredidos esta semana y 66 más fueron arrestados de manera arbitraria entre enero y abril de este 2019. El informe más reciente fue entregado por el Colegio Nacional de Periodistas. Informe de Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo único que celebran en Venezuela es la gallardía de sus comunicadores. En lo que va de año, 66 periodistas han sido arrestados arbitrariamente, 39 agresiones físicas y 254 comunicadores afectados. Nosotros hemos documentado este año 249 casos. ¿Cuántos periodistas han sido afectados de los casos que nosotros hemos monitoreado? Este año 154 han sido periodistas. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo, 13 comunicadores sufrieron agresiones físicas mientras le daban cobertura informativa a la denominada Operación Libertad convocada por el presidente interino, Juan Guaidó. Todos fuimos testigos, un grupo de periodistas que estuvimos presentes en las inmediaciones de la Plaza Altamira entre las manifestaciones del pasado 1 de mayo, cómo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana perseguían directamente y disparaban contra el cuerpo de los trabajadores de la prensa. El reportero gráfico Jesús Medina lleva 8 meses en una cárcel militar. No se le ha comprobado ningún delito y su audiencia ante los tribunales ha sido diferida en 8 oportunidades. Sin embargo, sin la boleta de traslado, obviamente no puede ser trasladado. Jesús Medina ya tiene más de 8 meses secuestrado, privado ilegítimamente de su libertad, ahí en esa cárcel de Senapromil, en Ramo Verde, ubicado en Los Teques. No hay ningún elemento de convicción donde se le atribuyan los delitos que se le están imputando a él. Jesús Medina físicamente está bastante deteriorado, está bastante delgado, ha perdido más de 10 kilos, está perdiendo la visión. Incluso ayer, cuando estábamos firmando el acta del diferimiento, prácticamente le tuve que decir lo que decía el acta porque le costaba mucho visualizar, leer lo que decía esa acta. El desafío de los medios es grande. Venezuela cuenta con una de las conexiones a Internet más precarias de la región y con una política de Estado que busca callar a los medios de comunicación. La interconexión y en Internet y la realidad es que cada vez estamos menos conectados. Venezuela es uno de los pocos países donde ha disminuido el uso de teléfonos inteligentes, donde cada vez hay menos conexión. La proporción es aproximadamente 4 de cada 10 personas tienen internet. ¿Y qué pasa con las otras 6? En Venezuela se ha pretendido criminalizar a quienes informan. Sin embargo, los periodistas independientes, por la verdad, están dispuestos a correr ese riesgo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24.
Son las 5:24 minutos de la tarde en Bogotá. Hablamos a esta hora de otro efecto de la crisis en Venezuela. 327.000 niños venezolanos refugiados en Colombia se encuentran en riesgo. Esta es la denuncia que realizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La entidad estima que la capacidad de las comunidades en las que han sido acogidos los menores está desbordada. Por tanto, se teme que los recursos sean cada vez más escasos para poder atenderlos. En esta parte del programa nos acompaña Laurent Duvillier, es jefe regional de comunicación de UNICEF para América Latina y el Caribe. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Bueno, buenas tardes y gracias y buenas tardes a la audiencia de NTN 24. ¿De qué manera, señor Duvillier, se ha levantado este censo que nos habla de la presencia de 327.000 niños venezolanos en territorio de Colombia? Pues la situación que vemos en la frontera entre Venezuela y Colombia nos preocupa bastante. Vemos que hoy día hay más de 300.000 niños de Venezuela que abandonaron a sus hogares para cruzar la frontera a Colombia. Están buscando una vida mejor, atención médica, vacunación y educación. Y cada día hay más familias enteras, pero también niños no acompañados que cruzan la frontera hacia Colombia. Ustedes señalan que de no recibir más ayuda, pronto la educación, también la salud de estos niños pueden estar en peligro. ¿Qué tan grave es la situación? Sí, evidentemente. Lo que vemos en la frontera, tenemos nuestros equipos allá y lo que vemos son situaciones de tragedia humanitaria. Vemos a mujeres embarazadas que cruzan la frontera en búsqueda de atención médica prenatal. Vemos a madres con su bebé que cruzan la frontera porque requiere vacunación. Vemos a padres que cruzan la frontera a las 5 de la mañana con sus hijos en búsqueda de educación. Y eso no lo podemos dejar sin atención. Llegó la hora hoy que la comunidad internacional aumente su apoyo al gobierno de Colombia, que está haciendo una labor muy importante en la frontera, pero se necesita más apoyo. Ahora, ¿de qué manera puede colaborar UNICEF? ¿Cuáles son las metas para este año, por ejemplo? Bueno, UNICEF está colaborando con el gobierno colombiano y de nuevo estamos muy agradecidos con el gobierno colombiano que está haciendo todo lo que puede para apoyar a estos niños migrantes y refugiados en la frontera con Venezuela, pero no es normal que caiga todo el peso sobre el gobierno colombiano. UNICEF está apoyando el gobierno y las ONGs para atender a las necesidades básicas de estos niños en términos de salud, en términos de nutrición, en términos de protección y también de vacunación y de higiene y saneamiento. Pero es importante destacar que lamentablemente siguen creciendo las necesidades y se están agotando los recursos. UNICEF pidió este año 29 millones de dólares para atender a las necesidades de los niños de Venezuela en Colombia y solo hemos recibido hasta la fecha 15% de los recursos necesarios. Señor Duvillier, precisamente usted decía allí que solo han recibido el 15%, es decir, 5,7 millones de dólares, que es lo que necesitan, en este caso 29 millones de dólares para hacerle frente a esta situación. ¿Cómo lograr el resto de lo que falta para poder enfrentar esta situación? Pues se puede movilizar a través de varios tipos y modalidades. Obviamente pueden ayudar los individuos y la comunidad internacional, tanto los gobiernos, pero también las empresas, pero las personas también, los ciudadanos de América Latina, que pueden mostrar su apoyo y participar en la recaudación de fondos a través de la página de UNICEF. Se requiere su atención, su apoyo, tanto para los niños de Venezuela, pero también para los niños colombianos en las comunidades de acogida, porque tampoco hay que olvidar a estos niños colombianos en las comunidades de acogida en la frontera. Por lo tanto,
UNICEF apoya tanto a los niños colombianos como a los niños de Venezuela. Ahora, ¿qué otra ayuda piden ustedes a la comunidad internacional? ¿Qué más necesitan? Bueno, hay varias formas. Se pueden juntar y seguirnos en nuestras páginas y las redes sociales a través de la página de UNICEF Global, de UNICEF en América Latina y el Caribe y en los varios países. UNICEF está apoyando tanto dentro de Venezuela, en Colombia, pero también en los demás países de acogida como Perú, Brasil y Ecuador. Entonces, lo importante es que estos niños no caigan en el olvido. Por favor, que se mantengan con atención y que nos sigan en las redes sociales para participar y movilizar la atención pública para decir que sí se requiere una atención a estos niños de Venezuela que cruzan la frontera. ¿Esta situación se repite en Ecuador, por ejemplo? ¿Qué pasa con Perú, con Chile, Argentina, países que también son receptores de esta migración venezolana? Pues la situación es muy similar a la que vemos en Colombia. En la frontera cruzan personas, familias enteras, pero también niños no acompañados que no tienen sus padres. Entonces, las necesidades siguen aumentando en todos los países. Hay cada vez más gente, pero también hay más necesidades. Antes, las necesidades eran solamente de atención y de protección, pero ya vemos cada día más que hay necesidades en términos de salud, en términos de vacunación, en términos de ayuda alimentaria, de nutrición y también lo que nos preocupa bastante es que está llegando la temporada de lluvia y con esta temporada obviamente el riesgo de enfermedades y de paludismo sigue aumentando. Entonces es muy importante que sigamos aumentando los esfuerzos con los gobiernos, con la sociedad civil en todos estos países para brindar la ayuda humanitaria a los niños de Venezuela y también a los niños de los países de acogida. Bien, señor Dubilier, ¿hasta dónde pretende, aspira a llegar UNICEF para ayudar en esta crisis? En el tema vamos a seguir adelante y estaremos siempre al lado de los niños. Eso es el mandato de UNICEF. Un niño es un niño. No hacemos ninguna diferencia entre un niño de Venezuela y un niño de Colombia o de Perú o de Ecuador. Para nosotros, un niño es un niño y donde hay necesidades vamos a seguir estar. Lamentablemente, no tenemos los recursos para atender a todas las necesidades básicas de los niños. Necesitamos más fondos y más recursos. Bien, queremos agradecer a Laurent Dubilier, es jefe regional de comunicación de UNICEF para América Latina y el Caribe, por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Gracias. Gracias a usted por su atención. Nueva pausa aquí en la tarde. Cerca de 3 millones de panameños están convocados este domingo a las urnas para las elecciones generales. En los comicios se elegirá presidente de la República y autoridades para 861 cargos públicos. Son 7 los candidatos que se disputan la jefatura de gobierno. Las propuestas para combatir la corrupción fueron el centro de los debates y marcaron las campañas de los postulados. Este domingo 5 de mayo, Panamá celebra sus elecciones generales. Los ciudadanos escogerán un nuevo mandatario, vicepresidente, alcaldes, concejales, diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano. El presidente electo para el periodo 2019-2024 reemplazará a Juan Carlos Varela, quien deja el cargo con bajos niveles de popularidad, por debajo incluso de 30%, según recientes encuestas. Y deberá hacerle frente a la desaceleración económica que atraviesa el país, el aumento del costo de la vida y la crisis en sectores como el de la salud pública, el sistema judicial y la educación. Los 7 candidatos que se medirán en la contienda para sustituir a Varela expusieron sus propuestas en una corta campaña, la más corta en la historia de la nación. Laurentino Nito Cortizo, empresario de 66 años y miembro del Partido Revolucionario Democrático, encabeza los sondeos con 34%. Y su plan de gobierno se enfoca en la puesta en marcha de reformas institucionales para combatir la corrupción. Le sigue el delfín del expresidente Ricardo Martinelli, Rómulo Rux, del Partido Cambio Democrático con 30%, quien con el lema "Lo bueno vuelve" prometió regresar a un amplio crecimiento económico.
Más atrás en la carrera se ubican Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia, el candidato del oficialismo José Blandón, del Partido Panameñista, Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Amelio, independientes. Se trata de unas votaciones en las que las redes sociales han tomado gran protagonismo y en las que 30% del padrón electoral está conformado por jóvenes. Pero también unos comicios en los que todos los ojos están puestos en la fórmula para combatir la corrupción, a tal punto que surgió un movimiento llamado No a la Reelección que avala el renacer de un nuevo liderazgo, para acabar con los fantasmas de administraciones anteriores. Además, el tema económico es fundamental. Desde 1989, cuando Estados Unidos derrocó del poder al dictador Manuel Noriega, ningún partido político en Panamá ha conseguido un mandato consecutivo en la presidencia. En esta parte nos acompaña Edwin Cabrera, analista político, además de director de servicios informativos de Radio Panamá. Allí lo veo en pantalla. Una muy buena tarde. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, Carlos. El gusto saludarte a ti y a la teleaudiencia. Es un gusto. Comencemos por aquí. ¿Cómo está la intención de voto en Panamá de cara, por supuesto, a la contienda presidencial, el cargo más importante del país? Bueno, la nota introductoria es bastante fiel en cuanto a esa intención. La última encuesta publicada en el día de ayer efectivamente marca, según la encuesta vía telefónica hecha por la empresa GAT3, Cortizo, Rux, Lombana, que es el de libre postulación, luego Blandón, que es el del partido de gobierno, seguido por Ana Matilde Gómez, Saúl Méndez, Marco Amelio. En ese orden es lo que marca la intención de voto hasta el momento. Sin embargo, se reconoce que hay entre un 10 u 11% de indecisos, que todavía hoy viernes no han decidido por quién votar. Señor Cabrera, quería preguntarle también, ¿qué quieren los panameños que cambie en el país y que mejore? Es decir, que además pudiera ser el componente determinante a la hora de la elección el próximo domingo. Mira, ahí hay un elemento que le añado a esa nota de introducción muy buena, pero que hay que tomar en cuenta. Esta es la primera vez en la historia de la República de Panamá que el debate electoral no se da entre oposición versus gobierno. Además que es la primera vez que es una campaña de 60 días. El debate está planteado entre status quo versus anti-status quo, o sistema versus antisistema. Y por eso es que todo indica que el resultado va a ser muy estrecho. Y hay quienes, incluyéndome, no nos atrevemos a vaticinar o adelantar un posible resultado porque todavía puede pasar de todo con resultados tan estrechos. Entonces, ocurre que en estos ya casi 30 años de democracia, la acumulación de escándalos, de corrupción, la justicia tan cuestionada prácticamente que no funciona, eso ha hecho que el elector panameño tenga un voto de protesta muy fuerte contra el sistema, y el sistema lo representan objetivamente todos los partidos políticos. Entonces es la gran interrogante, ¿cuánto de ese voto protesta se traducirá en un resultado? Es la pregunta. Ahora, señor Cabrera, ¿cómo avanza también el proceso de alistamiento, por ejemplo, de centros de votación donde van a estar las mesas electorales y, por supuesto, la distribución del material electoral como tal? Bueno, le puedo decir que para esta hora que usted y yo estamos conversando con los televidentes de NTN 24, todo lo que son las áreas apartadas y de difícil acceso, ya hoy viernes prácticamente, según ha dicho el Tribunal Electoral, están todas instaladas. Los que se han tenido que trasladar en helicópteros, en embarcaciones, en carretas, etcétera, para hoy, a más tardar mañana, están todos instalados. Luego quedan las áreas rurales y las áreas urbanas, donde el Tribunal Electoral ha dicho que ya todo el material está dispuesto y que están en un 99%, según dice el Tribunal Electoral, preparados para que a las 7 de la mañana del domingo den inicio a las elecciones. Arrancan a las 7 de la mañana, cierran las mesas de votación, ¿a qué hora, señor Cabrera? 4 de la tarde. ¿Y en cuánto tiempo, a partir de ese momento del cierre de mesas de centros de votación, podrían conocerse los primeros resultados? Muy buena pregunta, porque hay dos variables. Una, el tribunal e incluso las encuestas están indicando que puede que el nivel de asistencia a votar
sea un tanto más alto que lo normal. Recuerde, Panamá tiene una de las asistencias a las urnas más altas de Latinoamérica. En la última elección fueron 74%, se prevé que tal vez este año llegue a 80%. Y lo segundo es que se prevé un resultado muy estrecho. ¿Por qué menciono esto? Porque en elecciones anteriores, hacia las 6:30, a más tardar 7 de la noche, ya se conoce el resultado de quién es el próximo presidente de este país. No me va a sorprender que al ser tan estrecha los posibles resultados, demore un poquito más porque tal vez el tribunal vaya a ser un poco más conservador y va a preferir esperar marcar una tendencia mucho más contundente. Aprovecho la oportunidad que usted hace nuevamente referencia al resultado estrecho que podría presentarse a final de la tarde, entrada a la noche, el día domingo, porque es una mega elección, yo la llamo así, 861 cargos, además del presidente, vicepresidente, estamos hablando de alcaldes, concejales, es decir, una cantidad de cargos públicos que requiere de un trabajo minucioso de la autoridad electoral. Quería preguntarle por la credibilidad del panameño frente a la autoridad electoral como tal. ¿Cómo está? Desde la elección de 1994 hacia acá, las elecciones de presidente de la República han sido objetivamente incuestionables. Ni cuestionadas por la oposición de turno, ni mucho menos por el resto de los partidos que se han disputado la presidencia de la República. Como bien dices, la mega elección se complica un poco cuando viene el nivel de diputados, porque acá se inventó un sistema de circuitos electorales en donde en aquellos que son plurinominales hay que determinar un cociente, un medio cociente y un residuo, y eso demora un tanto más. Pero las elecciones para presidente, desde Pérez Valladares hasta Varela, han sido incuestionables desde el punto de vista de la ejecución del Tribunal Electoral, sobre todo porque quien escruta, quien cuenta votos y quien proclama son la Junta Nacional de Escrutinio, en el caso del presidente, y las juntas circuitales de escrutinio, no los magistrados del Tribunal Electoral. Señor Cabrera, me quedan 30 segundos para esta entrevista. El principal reto que deberá enfrentar el nuevo gobierno panameño a partir del próximo domingo, o cuando tome posesión, por supuesto. Primero, que quien gane, como se advierte que va a gobernar con una mayoría muy estrecha o un mandato muy estrecho, producir consenso. Ese consenso lo necesita para temas como educación, salud, Caja de Seguro Social, Instituto de Agua Potable, que son los temas que están haciendo crisis, entre otros, porque objetivamente el presidente por sí solo no puede resolver el problema grave que hay con la justicia en Panamá. Pero sí temas como los que mencioné, educación, salud, Caja de Seguro Social, agua potable, porque la fuente hídrica del canal es la misma fuente hídrica para consumo humano y es un debate que está allí latente. A este gobierno que está por venir del 19 al 24 le toca afrontar ese y otros temas más. Ahí en pantalla está Edwin Cabrera, analista político, además el director de servicios informativos de Radio Panamá. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos. Este fin de semana voy a estar trabajando también en la tarde fin de semana y creo que vamos a volver a conversar sobre el panorama político electoral en su país, en Panamá. Gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Hacemos